el colega, maestro en ciencias, candidato a doctor, Rafael. Adelante, Rafa. Gracias. Vamos a poner tu presentación. Muchas gracias por su asistencia. Yo soy Rafael Márquez y estoy en el Instituto de Geología de la UNAM haciendo mi doctorado. Y el día de hoy les voy a platicar sobre los potenciales del suelo, de la agricultura, la supervivencia de la humanidad. La que sigue, por favor. Bueno, ya hablamos un poquito de qué es el suelo y yo les traigo otra propuesta de descripción, y es que se trata de una delgadísima, realmente muy delgada capa de material que está sobre la superficie de la Tierra y que es un lugar en el que interaccionan, pues como vimos, varios elementos, el agua, el aire, gases, rocas y los seres humanos. La que sigue, por favor. Y más o menos para tener una idea de qué tan delgada es, imagínense que la Tierra fuera del tamaño de una naranja. Bueno, ¿qué tan en proporción, qué tan grande sería el suelo? Ni siquiera es el tamaño de la cáscara, de ese grosor. Tenemos que irnos todavía más a escalas más pequeñas y vamos a llegar a escalas de virus, de bacterias, que es algo equivalente a que tomemos 1 centímetro de suelo y lo dividamos en 10,000 partes o incluso en más partes. Bueno, ese es el equivalente de lo que es el suelo con respecto al tamaño o las dimensiones de la Tierra. En promedio, pues más o menos son 2 metros de profundidad lo que tiene un suelo, y el radio de la Tierra son 6,400 kilómetros, algo así, si no me recuerdo. Entonces, esa pequeñísima capa, vamos a ver qué implicaciones tiene sobre la vida en la Tierra y sobre todo en las comunidades humanas. La que sigue, por favor. Bueno, esta mezcla, como les iba adelantando, pues da lugar a lo que llamamos nosotros tierra de manera coloquial o suelo, ¿no? Es importante pues tener en cuenta que hay muchos factores que juegan para la creación y la formación y la sostenibilidad de los suelos. La que sigue, por favor. Pero bueno, ¿de dónde vienen los suelos? Voy a enfocarme un poquito más a detalle de su origen. Nosotros lo conocemos en la comunidad de estudiosos de la ciencia como los factores formadores de los suelos, y el primero de ellos es, bueno, las rocas. Sin rocas, pues no hay una materia que sostenga a los suelos, y en este caso quise ponerles aquí un ejemplo muy visual, muy colorido, de pues unos materiales que están generando aquí en la base, pues detritos de las rocas, y bueno, vamos a ver qué más se necesita para que de estos depósitos de roca intemperizada pasen a volverse suelos. La que sigue, por favor. El segundo elemento es el relieve, y efectivamente, como vimos, pues la roca se va interperizando y se va depositando por acción de la gravedad hacia las partes bajas. Por eso es que, como vamos a ver ahorita con más detalle, en la parte alta de las montañas, como vemos acá en el Iztaccíhuatl, pues hay suelos, pero son muy pequeños, muy poco nutritivos, digamos, tienen pocos elementos. ¿Y dónde es que encontramos más variedad y tipos de suelos? Pues en las partes bajas. Esa es la función que juega el relieve en este caso. El siguiente es la actividad el clima. Aquí me confundí un poquito, me falló ahí. Pero bueno, primero quería mostrarles el clima, porque esta es la forma en que se forma el suelo. La interacción del agua, por ejemplo, los sismos también, hace que estos materiales se vayan haciendo más finos y se vayan mezclando o moviendo a lo largo de la superficie de la Tierra. La que sigue, por favor, que ahora sí son la actividad de organismos de todo tipo, micro y macroscópicos, y que están ahí, algunos los vemos, algunos no los vemos, pero que están haciendo interrelaciones muy importantes para la formación y la estructuración del suelo.
a través de la utilización de estos nutrientes y de estos materiales básicos que tiene el suelo, ¿no? Sobre todo muchos elementos que son no vivos los convierten en materiales que pueden generar, y no solo pueden, sino que generan más vida, más interacciones entre la biota. Y finalmente el tiempo. Si no hubiera pues un paso del tiempo, no se formaría el suelo, ¿no? Y ese es pues totalmente inevitable. Y aquí les quiero mostrar este ejemplo clásico. Yo les puse aquí las fechas. Esta es la foto de 1943 y esta es del 2023. Y pues si alguien se anima a decir en dónde es este lugar. Así fuerte. Es Michoacán, exactamente. Es un pueblo que se llamaba San Juan Parangaricutiro, espero haberlo dicho bien, y que quedó sepultado bajo estas lavas del volcán Paricutín. Y bueno, como vemos, originalmente pues solamente había roca, pero en el transcurso de ¿qué? ¿Cuántos años son esto? 80 años, se empezó a transformar todo en un elemento pues de vida, ¿no? Suelo que sostiene todos estos tipos de vegetación y animales que hay ahí, entre lo que antes fue solamente lava. La que sigue, por favor. Y bueno, ¿se sigue formando suelo en la actualidad? Pues sí, solo que es un proceso realmente lento que en el peor de los casos puede tardar más de 1000 años en formarse. La que sigue, por favor. Y esto lo convierte en un recurso no renovable. Y esto es crítico, sobre todo en eventos como estos que ahora se están volviendo más comunes, como las lluvias torrenciales, en las que vemos que todo este suelo, que aparentemente es mucho, que asolva las calles, las avenidas, se está yendo, se está perdiendo, ¿no? Y entonces, o sea, es lo que decíamos, imagínense un centímetro que tarda de 400, 100, 400 o en el peor de los casos más de 1000 años, se pierde en cuestión de minutos. ¿Cómo lo vamos a recuperar, ¿no? Por estos eventos. Y bueno, aquí quiero un poquito entrar en la riqueza y en la variedad de los suelos, como una pequeña introducción, y quiero comentarles, compartirles cómo es que se estructura y qué elementos tiene un suelo, cómo podemos identificarlos. Entonces, los principales son, pues bueno, su color. Algunos tenemos noción de que hay suelos de distintos colores y otros todos los vemos cafés o grises o negros, pero ahorita vamos a ver si esto es cierto o no. También tenemos la textura, los materiales de los que está formado, que puede ser arena, limo o arcilla, dependiendo del tamaño. La arena es más gruesa y la arcilla es más fina. También el contenido de rocas, porque hay suelos muy rocosos y hay otros que son totalmente arcillosos, que incluso ponemos nosotros cuando está muy húmedo este suelo, si metemos un pie, se nos queda todo el suelo ahí enchiclado, en la bota, ¿no? No sé qué palabras estoy inventando, pero no sé si han tenido esta experiencia alguna vez. Exacto. Y no es lo mismo que andar en un suelo, pues que son solo rocas, ¿no? Incluso que te resbalas cuando vas caminando. Y bueno, también tenemos el contenido de materia orgánica, que es justo todo esto, elementos vivos y no vivos, que se han ido depositando y formando, más bien que le dan forma al suelo. Y finalmente el tipo de material parental, qué tipos de rocas están formando los suelos. Después, ¿qué tenemos por acá? Bueno, aquí tenemos un ejemplo de un suelo ya estructurado, un suelo que podemos deducir que es viejo porque tiene unos 100 centímetros de profundidad, y vemos aquí las diferencias entre los distintos elementos justamente que caracterizan al suelo a varias profundidades. Y a esto se le llama, en términos técnicos, un perfil de suelo. La que sigue, por favor. Ahora bien, tenemos una gran variedad de suelos y cada región tiene distintos tipos de suelos. A nivel mundial, de hecho, se reconocen 32 tipos diferentes de suelos, y cada uno de ellos tiene muchas variantes. Puede haber muchos suelos muy, muy negros o suelos muy rojos. La que sigue, por favor.
incluso suelos con estructuras muy ricas, muy interesantes, que pues uno no se espera ver, ¿no? Por ejemplo, cuando te esperas ver un suelo rojo que tiende a blanco en profundidad y que tiene manchas rojizas, ¿no? Entonces no hay manera, bueno, a mí me gusta decir que no hay manera de aburrirse contemplando los distintos tipos de suelos, incluso las estructuras que tienen, gracias, como aquí vemos como pues, una perturbación, ¿no? Que le da como tipos de ondas a profundidad. Y también, por ejemplo, suelos que tienen agua en la parte profunda. Ahora sí, por favor, la que sigue. Y esto es un poco lo que me adelantaba de cómo hay distintos tipos de suelos dependiendo del paisaje, del relieve, y vemos cómo pues también dependen un poco de las condiciones ambientales, ¿no? Por ejemplo, este es un corte que está en Sudamérica, que va, bueno, de esta parte es el Atlántico y de esta parte es el Pacífico, y aquí tenemos los Andes. Y vemos como en la parte que va hacia el Amazonas, pues hay suelos muy profundos, muy rojizos, mientras que del lado de Chile, del Pacífico, pues son más bien como blancuzcos, ¿no? Y en la parte superior de las montañas también, pues esta presencia de más rocosidad y otros procesos que dan lugar a otros perfiles de suelos. Otro elemento muy importante, pues son los organismos vivos. Y esta realmente es impresionante, ¿no? Realmente, así, haciendo una cuenta, pues nos vienen, bueno, no sé, salvo a lo mejor ustedes tienen una mejor idea que yo, pues yo no podría decir, o sea, sin haber visto este dato, yo no podría decir más de 40, 50 organismos diferentes, ¿no? Del suelo, no sé, hormigas, lombrices, marmotas o tuzas, pero este dato es realmente impresionante. Cuando tienes un suelo sano, en una sola cucharadita hay miles de millones de organismos vivos. Y pues esto es lo que le da la riqueza y la estabilidad a los suelos. La que sigue, por favor. Y ahora sí, vamos a entrar en materia de los potenciales y las funciones del suelo. Ellos, ¿qué nos ofrecen a nosotros como sociedad, como humanos? Pues en primer lugar, pues lo clásico, ¿no? Todos cuando hablamos o escuchamos hablar de tierra pensamos en la agricultura. Y también en pues, el uso forestal, que es muy extendido, y pues también hay riesgos, ¿no? Debido a la extensión y todo lo que pues, puede ocurrir cuando se hacen estos manejos de manera indiscriminada, pero también tiene otros fines, otras funciones más sutiles, pero que son muy importantes, como la conservación de especies, ¿no? Aquí le pongo dos ejemplos. Otros potenciales son la recarga de los acuíferos, justamente como vemos aquí en esta zona de la Sierra de Santa Catarina, pues es una zona importante para la recarga y el filtrado de las aguas de lluvia, que también pues, nos dan aguas de buena calidad para nuestro consumo, así como pues, la obtención de materias primas, que es justo lo que veíamos que pasó con estos cerros que se explotaron por muchos años para materiales de construcción y, bueno, la mejora de los elementos del ecosistema también. Como hemos escuchado algunos, secuestro o retención de dióxido de carbono del ambiente, que ahorita pues el proceso parece que es inverso por otras razones, o sea, más bien no parece, es inverso, pero los suelos son muy importantes para retener, por ejemplo, estos gases de efecto invernadero. ¿Podemos regresar una, por favor? Gracias. Otros potenciales más sociales, que también son destacables, pues es el soporte para urbanizaciones. Si tú construyes en un suelo que es muy, por ejemplo, fácil de que se deforme con un sismo, pues puede ocurrir que se te caigan tus casas, ¿no? Como ya lo hemos visto aquí en el Valle de México a través de los distintos sismos que han ocurrido. Entonces, hay que saber también cómo tener este diálogo, ¿no? Este entendimiento de los suelos para tener un buen soporte para estructuras, para ciudades, para comunidades. Y también el depósito de desechos, pues finalmente somos
en este momento una sociedad consumista y generamos muchos desechos, pero estos no desaparecen, no viene el camión de la basura, se los lleva y ya por arte de magia desaparecen, ¿no? Hay algún lugar o varios lugares donde tienen que depositarlos. Y en este caso no cualquier suelo tampoco puede funcionar, ¿no? Imagínense si aquí llenaran toda la sierra de Santa Catarina de basura, ¿qué pasaría con los mantos acuíferos? Por ejemplo, ¿no? La calidad del agua. La que sigue, por favor. Y bueno, también otros conocimientos y otra importancia que nos da el estudio del suelo es un documento histórico y social. ¿Qué pasó con civilizaciones antiguas, con pueblos prehispánicos? Pues aquí en el suelo podemos encontrar elementos que nos dicen cómo vivían, qué materiales comían, cómo hacían su agricultura. Y tengo aquí un caso muy particular. Del lado derecho es Teotihuacán. Todos reconocemos, o a lo mejor hemos escuchado hablar de la pirámide de la Luna en Teotihuacán. Y bueno, nosotros, ¿qué sabemos de Teotihuacán? Así como un pequeño caso de estudio. Pues que fue una gran ciudad, la ciudad de los dioses, que cuando la descubrieron, bueno, al menos la historia que se conoce, los antiguos mexicas, si no mal recuerdo, ya estaba abandonada. A lo mejor, bueno, sí, los mexicas, porque antes habitó ahí otro pueblo, que fueron, bueno, lo que llamamos nosotros los toltecas, que no sabemos bien realmente de qué origen era, o si era como la clase privilegiada de los pueblos mesoamericanos antes del imperio mexica, pero pues uno se puede preguntar, bueno, ¿por qué este lugar que se ve tan esplendoroso, tan increíble, que compite con monumentos de otras civilizaciones alrededor del mundo, estaba abandonado? Y pues resultó que después de varias décadas, bueno, ya en la era moderna, varias décadas de estudio, se descubrió que Teotihuacán no era como es ahora, no era un lugar árido. Y pasó, más bien, esta transformación de la zona pasó porque los habitantes de esta región sobreexplotaron los suelos. Se acabaron todos los bosques, al menos alrededor del valle. También tuvieron mucha actividad agrícola y pues los suelos se degradaron. Incluso se han encontrado que los rellenos de esta zona de las pirámides de Teotihuacán, bueno, lo que conocemos ahora como el centro de Teotihuacán, hay suelos que antes estaban en el Cerro Gordo, que fueron lavados por las lluvias. Entonces, es importante ver aquí, como en este caso, cómo es también un factor que puede tanto darle, pues digamos, gloria y esplendor a las sociedades, a las civilizaciones, como también hacer que caigan, ¿no? Y pues bueno, eso es lo que quería compartirles para esta plática. Y finalmente, como conclusión, una reflexión, ¿no? ¿Qué pasa si cuidamos el suelo? Pues cuidamos la vida, cuidamos nuestra comunidad, cuidamos la civilización, cuidamos el futuro. Y aquí, pues, algunos pequeños ejemplos. Hay mucho por hacer. Por ejemplo, huertos urbanos, recuperar la agricultura tradicional o utilizar nuevas técnicas. Hay mucho, ¿no? que se puede realizar. Y aunque estamos en un momento de crisis muy grandes en la actualidad, todavía hay forma de dar un paso hacia otro lado, no hacia nuestra pues probable extinción como civilización actual, sino ir hacia otro paso, hacia otro escenario más amigable, ¿no? Y bueno, aquí algunas referencias y muchas gracias por su atención.